¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy hablaremos sobre el género y las lógicas institucionales, nuevas perspectivas en las organizaciones, un trabajo de la doctora Alejandra Elizabeth Urbiola Solís, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerla con nosotros y bueno, antes de empezar con su trabajo, díganos, se sabe que a lo largo del tiempo se ha dedicado a lo que son las áreas de antropología y economía y que su enfoque principal ha sido el estudio de género en las instituciones. Díganos, doctora, ¿cómo surge este interés por estas áreas y este enfoque de estudio? En los espacios organizacionales y en las instituciones se reproducen esquemas de género dominantes. Entonces, es a partir del análisis de cómo se dan estas lógicas institucionales que podemos evidenciar pues esas categorías dicotómicas asimétricas, por ejemplo, entre varones y mujeres, y también la exclusión de miembros del colectivo LGBTIQ+ dentro de las organizaciones, o el trato desigual o los tipos de violencia que ocurren. Las organizaciones pues hay de muchos tipos. Podríamos decir la escuela, la iglesia, el ejército, la empresa, son espacios donde se dan este tipo de relaciones y de ahí el interés. Bueno, hablando de esta dinámica dual en la que vemos un género binario, ¿cómo es que históricamente se va desarrollando esta dinámica y cómo o por qué es que se impone tal cual? Ok, bueno, ahí tendríamos que remontarnos a la historia. O sea, históricamente han habido en el mundo diversas culturas, civilizaciones que han tenido que aprovechar la energía humana, canalizarla para producir aquellos bienes que se requerían para pues, reproducir la civilización, para tener excedentes. A partir de ahí, esta división sexogenérica del trabajo se basa en esta división dicotómica de mujeres y varones, que considera pues los cuerpos sexuados, y luego se agrega los aspectos culturales relacionados a cada uno de ellos en términos de funciones o de roles. Por ejemplo, para los hombres el espacio público, para las mujeres el espacio privado. Y hay un mandato de género que tiene que ver también con lo que se debe hacer, con lo ideal para cada persona dentro de ese rol, y también con el cuerpo. Entonces decimos que esta binariedad abarca cuerpo y subjetividad y está anclada en una división sexogenérica del trabajo, que es pues parte de lo que se conoce como el sistema patriarcal, que no es del sistema capitalista, o sea, es anterior, y que ocupa esa energía humana de esa manera y excluye cualquier otra expresión disidente, por llamarlo de alguna manera, expresión disidente de género, de expresión de género, de orientación sexual, por no alinearse a las necesidades que tiene esta especie como de matriz. Hablando de esta estructura que surge incluso antes del capitalismo, Sí. el patriarcado, que se destaca principalmente porque la figura dominante aquí es lo que se denomina como el género masculino. ¿Cómo es que surge este rol como el género dominante? Es que hay una división de los espacios. O sea, ahorita, bueno, no estaríamos hablando solamente del espacio en una organización, sino el espacio pues en una sociedad, en una cultura, en una civilización, y este androcentrismo pues se va construyendo y reforzando a través de la ideología, lo que diría Paul Preciado, las tecnologías que producen verdad. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, pues ya más cercano a nosotros, pues a través de la educación, de pues la escuela, el museo, etcétera. Entonces, nosotros estamos organizados de tal manera que tenemos por encima de los sujetos ciertas instituciones. Y antes de que llegara el capitalismo, en esas civilizaciones ya se estaba pensando de qué manera utilizar
esa energía, y ahí la religión, por ejemplo, en las teocracias, pues funcionaba como una forma que alinea a las personas en los roles. Y ese androcentrismo pues tendría pues como su contraparte ubicar a las mujeres en ciertas áreas. Entonces ahí tendría ese origen y se replica ideológicamente a través de la educación, por ejemplo, de ahí el interés también. Y bueno, de hecho, precisamente nos menciona su trabajo que durante la época en la que el cristianismo se instaura como la figura central de Ajá. Occidente, previo a ello teníamos culturas como romanos o griegos que veían la sodomía, por ejemplo, como algo normal o algo permitido en sus sociedades. Sin embargo, pues cuando llega el cristianismo ya se impone más lo que es este binarismo de géneros y se descarta pues las costumbres de otras civilizaciones que quedan atrás. Sin embargo, ¿qué sucede con estos otros géneros que existen? Durante la Edad Media y posterior ya en esta parte del Renacimiento y el surgimiento del capitalismo, efectivamente hay este androcentrismo muy marcado que se apega a los cánones de los libros sagrados de las religiones monoteístas, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas. Posteriormente, en este tránsito hacia el capitalismo, también surge esta necesidad de alinear cuerpos y subjetividades para conseguir excedentes de producción y también para tener fuerza de trabajo, porque pues el ideal es la reproducción también en el caso de la mujer, ¿no? El mandato de género y los cuidados. Cuando ya va cambiando el capitalismo en diferentes fases, este colectivo que siempre, bueno, no como colectivo, digamos, las personas con cuerpos que no son el cuerpo ideal, el cuerpo deseable, el cuerpo que se califica como el deber ser, pues comienzan ya en el siglo XIX a hacerse como unas especies de taxonomías donde hay una patologización. Entonces ya la iglesia, pues nosotros sabemos que la iglesia tiene como más influencia y poder durante la Edad Media. Después ya viene el Renacimiento, el surgimiento de la ciencia como forma alternativa de conocimiento, y ahí comienzan desde ciertos campos científicos a tratar de justificar pues este binarismo. Y podríamos decir, por ejemplo, en el caso del grupo de personas intersexuales, pues empieza la patologización. En el caso de las orientaciones sexuales disidentes, pues también, ¿no? Verlo como una enfermedad, como una persona que tiene un problema, ya sea físico o mental. Bueno, en el caso de una persona intersexual, como alguien que hay que arreglar, y ahí intervienen pues ya estos médicos, los psicólogos, aquellas personas que están en los hospitales y que buscan cómo acomodar, cómo arreglar a esta persona, siempre teniendo en mente este binarismo. Y del otro lado, pues también las orientaciones sexuales disidentes pues son sumamente rechazadas, y la razón es que pues no es algo natural, que es algo sucio, son personas que pudieran ser hasta delincuentes, o sea, hay muchos estereotipos alrededor de eso. Y ha sido un largo camino para los miembros del colectivo tratar de empujar despatologizarlos en los manuales que se utilizan para clasificar las enfermedades. Y bueno, tristemente esa despatologización no ha sido igual para, por ejemplo, homosexuales que para bisexuales, que todavía están patologizados porque dicen, no, usted entra acá o entra acá, pero siempre es esta matriz binaria. O los intersexuales que dicen, no, usted le tenemos que arreglar el cuerpo porque o es esto o es esto otro. Entonces ahí hay una situación interesante, por eso me interesa en hacer esa investigación, porque en las organizaciones se replica esa estructura binaria y las personas quedan como en un limbo sin derechos humanos. Ahí podemos ver que incluso a pesar de que se incluyen a personas de otros géneros, otras orientaciones,
aún queda como que todavía este hueco, ¿no? Donde no se consideran otras posibilidades, otras tracciones, otras disposiciones. Se les considera como una algo enfermedad, una enfermo, patología. ¿sí? Como un cuerpo abyecto. Yo creo que quizás también valdría la pena recordar que cuando hablamos de género es como lo que construimos en una sociedad. Y cuando hablamos del cuerpo, del sexo, pues es como con lo que nacemos, con lo que nosotros tenemos al momento de nacer. Y aquí hay que decir que cuando mucha gente nace, así fuera un solo individuo, y si tiene como otras características de sus pues genitales, sus gónadas, etcétera, pues tendría que ser respetado en sus derechos humanos, ¿sí? Entonces a veces hay tratos crueles, tratos inhumanos, hay operaciones quirúrgicas irreversibles, por ejemplo, que violentan al sujeto o sea, son tratos inhumanos justamente para humanizar, según esto, humanizar bajo esta lógica binaria. Entonces, sí hay que entender que, bueno, el género es algo cultural, es un constructo, y a partir de ahí nosotros podemos hablar de identidad de género, orientación sexual, identidad y expresión de género. Okay. Y bueno, podemos ver que gran parte del tiempo lo que no se entiende o no se profundiza como tal es tratar de entender la identidad de género de los diversos individuos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Sin embargo, antes de irnos, respóndame, ¿cómo es que el capitalismo influye en el género? ¿Lo refuerza de cierto modo en cuanto a limitaciones, prohibiciones o de cierto modo también puede llegar a generar inclusión? Ahí el capitalismo se apropia del sistema patriarcal o se mete en esta estructura y la utiliza para su beneficio. Y ahí podemos ver entonces que el capitalismo como tal no tiene bandera, sino que meramente si sirve para los propósitos del mismo, lo va a utilizar, porque invisibiliza a otros grupos, marginaliza y excluye a todo aquel que no se ajuste a esta norma cis heteronormativo, ¿no? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto.